No solamente no las entienden, ni siquiera en mi voz. Es más, el día de ayer estábamos con mi abogado en su despacho, con un equipo profesional, y veíamos ahí que sobre esos presuntos audios existen hasta 3 voces sobrepuestas. 95.5 de la FM en Lima, canal 34 de Movistar, y está en nuestros estudios finalmente, después de tiempo, Juan José Santibáñez, hoy ministro del Interior. Bienvenido. Hola Nicolás, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo ha costado? Yo tengo una pregunta desde el saque y bien faltosa. ¿Has venido a renunciar o has venido a hacer una autocrítica? No, he venido simplemente a desmentir. O sea, he venido a desmentir. Ninguna de las anteriores, he venido a desmentir todas estas cuestiones que están armando, lo que yo he acreditado, lo que mis abogados han acreditado también a nivel fiscal y lo que vienen solicitando. Así que en realidad, Nicolás, lo que yo he venido es aclarar varios puntos que sean de interés, que tú me preguntes o que me releves, pero lo que sí voy a hacer absolutamente claro y contundente es que esos audios que me pretenden atribuir, y sobre todo que ha salido en una campaña que parece una campaña de un producto en todos los dominicales, en realidad hasta me parece absurdo cuando quienes en algún momento hemos estado participando en la actividad privada, por ejemplo, con medios de comunicación, lo primero que te pedían era exclusividad. ¿Tú te acuerdas? O sea, oye, esto no es dame ningún la programa exclusiva, más. Dame la exclusiva, que no lo pase nadie más. Pero bueno, en realidad esta fue una campaña que pasó absolutamente en todos los canales de televisión. Y sabemos perfectamente dónde viene. O sea, a mí me queda clarísimo que cuando entré al ministerio... ¿De dónde viene? A mí me queda claro que cuando entré al ministerio la mafia caviar se incomodó, se molestó, comenzamos a tomar acciones con respecto al tema y definitivamente la intención pues de todos estos advenedizos que durante años vivieron del Ministerio del Interior. Ya, pero ¿a qué te refieres, pues, Juan José? No puedes hacer una acusación tan grave y una definición tan genérica de los autores. No, a ver, Nicolás, ¿quién está detrás de esto según tú? Nosotros sabemos perfectamente que durante años existen muchísimas personas que han vivido del ministerio. Vivido de sus asesorías, vivido del manejo de sus fondos, vivido del manejo de la inteligencia, han hecho del ministerio su chacra. Y esa es la verdad. Y esa es la verdad. Entonces, aquí, cuando nosotros ingresamos, por ejemplo, mira, te comento una cosa, Nicolás. Apenas ingresé y tomamos acciones con respecto a los fondos de inteligencia que eran asignados a la DIVIAC y que estos programas dicen, el ministro ha exagerado. Mentira, yo no he exagerado, me he quedado corto. Me he quedado corto porque en realidad la cifra general que yo di ni siquiera es la cifra mayor. Resultaron incómodos con respecto a la información que yo decía que se manejaba en cuanto a fondos de inteligencia en la DIVIAC. Pero ese fue el tercer punto que yo abordé. El primer punto fue la declaración en emergencia de Saludpol, el sistema de salud policial, y que el 5 de septiembre la comisión que está a cargo tiene que hacernos entrega del proyecto de mejoras de Saludpol. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que penosamente Saludpol muchas veces fue utilizada como caja chica de los regímenes o de las gestiones anteriores para, y esto es la verdad, o sea, manejar dinero, manejar fondos. Segunda acción fue la declaratoria en emergencia de Fovipol. Tú lo has informado reiteradas veces en tu programa. Fovipol, lamentablemente, es un sistema que colapsó y que no ha funcionado. Le exigen a la gente un pago, el cual lo hace durante 20, 25 años y no le entregan un solo terreno. Fue la segunda acción que tomé, pero eso a nadie le importó. Y la tercera acción, cuando fueron los temas que denunciamos, el manejo de fondos, en este caso, en la DIVIAC, que fue aproximadamente los 72 millones que hemos referido que durante todos estos años se ha asignado, Dios mío, toqué a la Virgen. O sea, ahí fue un escándalo. Sí, pero el problema es que ahí está sacando... Mira, yo puedo estar de acuerdo contigo porque yo también he sido sumamente crítico, y no solo en el manejo de los fondos del Ministerio del Interior, de los fondos de Devida, o de lo que pasó en SUNEDU, que supuestamente estaba bendito por la Virgen María. Escúchame, explícame lo de la Universidad Peruana Alemana. Que le regalaron el licenciamiento los santos de la SUNEDU. O sea, por ahí no va. O sea, yo puedo compartir críticas contigo, pero eso no explica esto. No. Es decir, la intención de irse sobre DIVIAC, ¿con qué tenía que ver? Con que DIVIAC se estaba metiendo con quien no debía meterse, y esa señora era la presidenta de la República y su hermano. Entonces había que sacarlos de ahí. Y tú les has dicho, según estos testimonios, no, 2 veces.
Eso es lo que dice tu conversación con Culebra. Ahora tú dices que esa conversación no existió. Es que tú estás asumiendo una posición que no es correcta, porque tú estás asumiendo que yo soy el de esos audios. Y yo lo que estoy diciendo, y ya mi abogado lo ha demostrado, y hemos exigido la prueba fuente para poder acreditar, es que yo no soy el de esos audios. Yo he reconocido, fíjate, y lo he dicho, yo he reconocido que el 21 de mayo acepté la invitación de este capitán, porque entre él y yo, en esos momentos había una amistad, y me invita al Chifa. Yo ya era ministro. Me pareció sumamente, digamos, por decirlo así, aceptar la invitación de una persona a la que tú consideras o con cierta amistad y que te invite a un lugar, un Chifa en San Borja. Yo ya era ministro y dije, bueno, vamos. Hemos departido cerca de 2 horas y media. 2 horas. Esas 2 horas y media. 2 horas 15 minutos. En esas 2 horas y media. ¿Sabes por qué te puedo decir 2 horas 15 minutos? Porque Junior Izquierdo, no sé si ya lo hizo, está creo en un curso acá en Chorrillos, pero está entregando la grabadora digital hoy día. Me parece con perfecto. Con las 2 horas 15 minutos de la grabación. Me parece perfecto que entregue las 2 horas y 15 minutos de la grabadora digital que él tiene. ¿Y sabes por qué? Porque en esa conversación se va a poder advertir cosas que yo no he querido decir, como por ejemplo, que explica cómo en la DIVIAC arman sus muñecos. Porque en esa conversación me lo dijo. En esa conversación él refirió y delató cómo es que decían, estos van por acá, mi jefe me dice que vaya por acá, la fiscalía dice que vaya por acá, y así se arma todo. A ver, vamos a ver si entrega las 2 horas y 15 minutos de conversación. Me parece perfecto. Y que se someta a un peritaje. Me parece genial. Bueno, ya ha habido peritaje. No sé si lo que te voy a decir, Juan José, es una primicia para ti. Pero ya pasaron las comunicaciones y los registros telefónicos porque Junior Izquierdo entregó el celular. Y hay un programa muy eficiente, reconocido internacionalmente para las pericias policiales, para la pericia forense, que se llama Celebrity. Celebrite o Celebrite. No, Celebrite. Celebrite en inglés. Celebrite. Bueno, Celebrite. Ya pasaron por Celebrite. Y la conclusión es que ha habido comunicaciones claramente entre tú, las horas, o sea, está todo claro, esas comunicaciones. Y a partir de esta convicción, FICOP ha levantado esta mañana la reserva de la investigación y deben estar siendo notificados, me imagino, ya a estas alturas, el comandante general de la policía, el inspector general de la policía, el coronel Venancio, que es el jefe de inteligencia de inspectoría, el coronel Linares, que es el que le abrió la investigación a Junior Izquierdo, el coronel Osorio, que es el que abrió la investigación sobre la torta de Harvey Colchado, el coronel Portocarrero, que abrió la investigación sobre el allanamiento a la casa de Dina que hizo Harvey Colchado, supuestamente excediendo sus funciones. Y que no te puede incluir a ti porque tú tienes la protección ministerial. Mira, pero hoy Nicolás, se va a conocer la conclusión preliminar de una investigación que lo que establece es que para proteger la investigación o para impedir la investigación sobre Nicanor Boluarte ha habido una intervención del ministro del Interior, o sea, tú y de todos estos oficiales, comenzando por el comandante general de la Policía Nacional. Mira, eso es absolutamente y escúchame, Juan José, y esto no tiene nada que ver con que sean caviares, no sean caviares. No. A ver, esto tiene que ver aquí yo te voy a decir una cosa. A mí me parece perfecto que se levanten absolutamente todas las comunicaciones que tengan que levantarse. Porque yo no tengo nada que ocultar, Nicolás. Yo no me he entrometido en ninguna investigación. No he dado ninguna disposición de apertura en ningún proceso. No he dado ninguna disposición con respecto, como dice justamente el señor, que le parece rarísimo que luego de que él declarara se ampliara la investigación por secuestro que él tiene, por secuestro y extorsión. O sea, porque él lo que hace es atribuirme a mí directamente una participación en la que no tengo, digamos, disposición, no solamente por mandato legal, no solamente porque la ley lo impide, sino además porque nunca he gestionado ninguna investigación contra él. No necesito gestionarla porque sus propias acciones y su propia actividad lo delatan. Y perfecto que en realidad se devele toda la información, porque también entonces se va a develar lo que está circulando hoy por hoy en redes sociales, y también te compartieron a ti, sí, claro, información de su propio chat, en donde presumiblemente, porque decirlo, presumiblemente,
hay una extorsión manifiesta a un investigado. Entonces, finalmente, cuando son chats del ministro, cuando son chats atribuidos al ministro del Interior, sí tenemos que darlos por cierto. Pero es que todavía no me has escuchado sobre el tema, estás adelantando opinión. Es decir, están circulando unos chats, más tú me enviaste este chat de esta conversación entre Culebra y una persona que entiendo es un agente encubierto, por eso que no entiendo no se ha revelado su identidad. Y donde si uno piensa mal, lo cual no es muy difícil por la característica del audio, dice, uy, esto está raro. Es como que acá se está pasando la línea de lo correcto, ¿no es cierto? Si uno piensa mal, oye, manifiestamente le dice la persona, ¿por qué me quieres, disculpando los términos coloquiales? Le dice, ¿por qué me quieres escanear? Y el otro le dice, compadre, a mí no me entregues bienes, entrégame dinero. Cuando le muestra unos relojes. Entonces, tampoco cuando no corresponda, te lo acepto, tengamos te lo acepto, touché, como dicen los franceses. Este Culebra no es un personaje siniestro. Escúchame, era tu amigo, estaba sentado con él y además, es decir, si tuvo esa conversación con el agente, no entiendo yo ahí. O sea, ¿por qué la culpabilidad que se le podría atribuir a Culebra te va a exonerar a ti de tus propias responsabilidades, Juan José? A ver, tú estás asumiendo, y volvemos al mismo punto de partida, tú estás asumiendo que yo tengo una responsabilidad porque validas una prueba que aún no tiene ningún tipo de validez. Y no la tiene ningún tipo de validez, en primer lugar, porque yo no la reconozco. En segundo lugar, porque yo nunca la he tenido. Esas conversaciones en donde supuestamente estos dominicales han transparentado el fin de semana, no solamente no las tienen ni siquiera en mi voz. Es más, el día de ayer estábamos con mi abogado en su despacho, con un equipo profesional, y veíamos ahí que sobre esos presuntos audios existen hasta 3 voces sobrepuestas. Entonces, por eso es que justamente mi abogado lo que ha hecho es exigir del riesgo. Es decir, tú no puedes negar ni un vínculo de amistad, ni la comida, ni la comida en el Chifa, ni las comunicaciones que tú has tenido por chat. No, porque ya están entregadas y Celebrate ha certificado que por supuesto que ocurrieron. Ahí no hay ninguna duda. Y no las he negado, y es más, y no las he negado, y para empezar, y quiero justamente referirte sobre este tema, y para empezar, entiendo que si hay una práctica de algún peritaje o de algún tema, tendrán que trasladarme a mí la prueba para yo poder corroborarlas y poder justamente advertir pero tú estás diciendo, Juan José, sí. Estás yendo... No, yo estoy afirmando. No, pero tú estás yendo por un camino que puede ser muy peligroso, de decir, yo niego que esos audios, y si... O sea, hoy día se va a entregar la matriz. Es una grabadora digital. Correcto. O sea, te grabó con una grabadora digital tu amigo, el Culebra, el coronel Junior Izquierdo, te grabó. Imagínate. Ya. Y esa grabación de 2 horas 15 minutos está siendo entregada el día de hoy a la Fiscalía y va a ser sometida inmediatamente a peritaje y por supuesto ustedes la van a conocer. ¿Tú eres consciente de que lo que se pueda acreditar luego de esta entrega es que es tu voz y eras tú el que estaba ahí sentado hablando con él? No, yo soy consciente. Diciendo las cosas que... Yo soy consciente que lo que se va a acreditar es que no es mi voz. Lo que se va a acreditar es que esa conversación o esa supuesta conversación aparecida el fin de semana no forma parte de ese supuesto audio grabado y transcrito, y eso es lo que se va a acreditar. Lo que ocurre, Nicolás, es que tú estás partiendo de una posición en donde prácticamente a mí ya me has juzgado. No. O sea, tú partes de una posición errada en la que, para empezar, esas pruebas que tú refieres resultan ser absolutamente fehacientes y bueno, ya al ministro hay que crucificarlo y hay que juzgarlo porque son prueba determinante, entregado por una persona de cuestionables razones y de cuestionables antecedentes, porque ojo, ten en cuenta, yo no lo digo, hasta la Corte Suprema de la República le ha anulado pruebas al señor en un proceso judicial por lo que dice la Corte, haber sido incorporadas de manera irregular, por no decirlo de otra forma, por no decir que fueron practicadas. Entonces, aquí, Nicolás, mira, quien no la debe no la teme. Entonces, yo celebro perfectamente... O sea, esa frase donde tú dices, tú niegas que la presidenta te pidió 2 veces que te deshicieras de Diviac y que tú le dijiste a Culebra, esto no sé por qué le decimos, Junior Izquierdo se llama el señor.
y tú le dijiste a Junior Izquierdo que yo le dije que no, y que esa prácticamente fue una condición para que ascendieras al Ministerio del Interior. A ver, vamos a aclarar. Y tú aceptaste porque en el ascenso al poder hay que como pagar precios. No, es que yo lo niego absolutamente. Yo lo digo absolutamente por una sencilla razón, porque después, y eso se puede acreditar de los propios hechos, mis actos o los actos realizados o gestionados como ministro del Interior hablan por sí solos. En ningún momento nosotros, por ejemplo, hemos desactivado la DIVIAC. La DIVIAC sigue funcionando, es una unidad orgánica que está desarrollando labores policiales. Es más, eso parece chiste, pues. A los días, mira, Nicolás, a los días, los han sacado, y les van a dar de baja ahorita, además con la pase a retiro excepcional, esta cosa que inventado. Por eso, tú estás partiendo de cuestiones subjetivas, porque tú me dices, no, los han sacado. Y una pregunta, por ejemplo, vamos a hablar en este caso de los oficiales sometidos a proceso. Ellos son DIVIAC, o DIVIAC es una unidad orgánica conformada por otros excelentes oficiales. A los 20 días que yo asumí como ministro, por si acaso, yo condecoré, o mejor dicho, reconocí a 12 suboficiales de la DIVIAC en una ceremonia pública, por un extraordinario trabajo que habían hecho en el Callao. Pero eso la prensa no lo sacó, pues eso no vendía. No vende que el ministro premia efectivos de la DIVIAC. Lo que vende es un supuesto audio absolutamente manipulado, en donde dice o se presume que el ministro había hecho... Pero Juan José, eso ya es este capítulo de la historia. Esta historia comienza cuando... Porque la pregunta que uno se hace, ¿cuál es el pecado de Harvey Colchado y la gente de su entorno más cercano en la DIVIAC? Haberse metido con la presidenta y con Nicanor Boluarte. Ese es el pecado. Y la decisión de la presidenta es hay que sacarlos de ahí. Y si hay que llevarse a la DIVIAC en el camino, nos llevamos a la DIVIAC en el camino. La pregunta es si esa es tu conclusión. Sí, por supuesto que sí, estoy absolutamente convencido. Voy a juicio por eso. Voy a juicio. A lo que tengo que ir es a la pausa. Tengo que ir a la pausa, Juan José. Escúchame, yo te soy sincero, yo te tengo aprecio. Yo también. Te tengo aprecio porque hemos construido a lo largo de años una relación en la que hemos peleado juntos contra las cosas que están chuecas. Y no te he grabado. Y a mí... Y no te he grabado. Me podrías grabar y yo lo que digo en privado lo digo en público. O sea, no hay... Es decir, pero... estoy preocupado por ti. Por momentos estoy apenado por ti. Digo, vamos a ver otra vez al Juan José Santibáñez que yo conozco. En fin, te voy a convencer, no sé después de lo que acabo de escuchar, me queda fe. Vamos a la pausa y regresamos con más. Estamos en Exitosa, 95.5 en la FM en Lima. Estamos en Exitosa TV, canal 34 de Movistar. Volvemos. Estamos en Exitosa, la voz que integra el Perú, 95.5 en la FM en Lima, canal 34 de Movistar. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro. Está en nuestros estudios Juan José Santibáñez, ministro del Interior, que ha reconocido una relación amical con Junior Izquierdo, que es el capitán de la policía, que ha presentado unas conversaciones, unos chats, pero lo más grave, un audio, según el cual, o en el cual se acreditaría hechos como que la presidenta le pidió que irse contra la DIVIAC, por ejemplo, ¿no? Y se lo pidió hasta... ¿Tú dices? Lo conozco, he tenido una relación amical, comí en el Chifa, pero eso que está en los audios es falso. Eso lo que ha transmitido es falso. Y tú estás diciendo justamente, y quiero referirte una vez más, y quiero referirte una vez más, porque dices que acreditaría, eso no acredita absolutamente nada, porque es falso. O sea, lo único que puede acreditar algo es una prueba fehaciente. Y esa no es ninguna prueba fehaciente. Eso ha sido construcción, y lo digo, de un manipuleo, de un manoseo, como lo ha dicho ayer mi abogado Carlos Caro, que es el que me representa, de una manipulación grosera, de un acto delincuencial, como él lo ha calificado. Y lo que yo reconozco son cuestiones, sí, efectivamente, el señor teníamos una amistad de muchos años, se ha dado esa reunión del 29, en ningún momento, yo no entiendo cuándo esto comenzó a ser noticia en el sentido de decir, el ministro está cerrado, siempre lo he dicho, siempre me he reunido como cualquier otra persona con amigos, y cuando me dijeron, ¿se reunió usted con chica? Por supuesto que me reuní. Ahora, que sostengan que existe una conversación en donde se me habría a mí pedido, a mí, anular la DIVIAC como una condición para asumir como ministro, eso es falso. ¿Pero ha sido tema con la presidenta o no? ¿Ah?
¿Ha sido tema o no ha sido tema con la Yo presidenta? Yo no y he con conversado, Nicanor Boluarte, o tú tampoco hablas. Pues yo a mí lo que me sorprende es que Nicanor Boluarte no existe. Es una ilusión, al señor, no lo hemos imaginado. Yo ni conozco al señor Nicanor Boluarte, sé que es el hermano de la señora presidente, que bueno, en este momento está sometido a un tema delicado, pero no lo conozco. Y con la señora presidenta nosotros no hemos hablado sobre el tema del... No es un tema de conversación, o sea, es más, tenemos reuniones que son absolutamente transparentes y claras en el Consejo de Ministros, en otras reuniones cuando existen preocupaciones, por ejemplo, por el tema de la seguridad de la PEC, por el tema de la inseguridad ciudadana, por los planes estratégicos que estamos nosotros desarrollando, pero nunca he tenido ninguna manifestación con respecto a alguna acción, ya sea contra la DIVIAC o contra los integrantes de la DIVIAC. ¿No? Por no mencionar un nombre. Un esfuerzo por los años que te conozco para quererte y no lo logro. No logro creerte, pues, Juan José. Ya, pero ¿cómo habrá? Pero yo no puedo. ¿Cómo se ha hecho esto? ¿Qué han hecho? Inteligencia artificial. O sea, ¿qué explicación tiene? El que no me creas es parte justamente de la libertad de expresión, pues. Es un tema. El hecho de que tú no creas una versión y que yo no estoy de acuerdo con la versión que tú propagas, o sea, eso es parte digamos, de respetarnos como ciudadanos, como seres humanos. Y finalmente, como ayer bien lo decía mi abogado, esto se determinará en base a las pruebas. Eso es así, es simple. Material probatorio, que tiene que ser sometido a pericias, exámenes, y finalmente es lo que se va a determinar. Ahora, pretenden alegar que el ministro se involucra en el tema. Ahora mira, ayer, por ejemplo, el coronel, el señor coronel Harvey Colchado, asume o asiste a la fiscalía supuestamente como un testigo, dice de la fiscalía. Le hago una pregunta. ¿Qué testigo puede ser una persona que por sus propias palabras me ha querellado? O sea, el que te querella a ti, a Nicolás Lúcar, ¿puede ser testigo de un proceso? Te pregunto. No soy abogado, no lo pero puede ser. No creo que haya ningún impedimento. No, ay, Nicolás. Si es testigo de algo que ocurrió, es más, está obligado a declarar. Por ejemplo, yo te digo una cosa, es que esa es la dificultad, pues que como no eres abogado no conoces ese tema. Existen condiciones que dañan la fiabilidad, ¿Tiene usted de la persona. una relación de amistad o enemistad con esta persona? Es la primera pregunta que te hacen. Aparte de tus generales de ley. Por eso. Entonces ¿tú qué dices? Que Harvey Colchado debía decir, como yo tengo una bronca con Santibáñez, no puedo declarar como testigo. A lo que yo me refiero es que desde ya, tú puedes abordar en este escenario diversas acciones que claramente resultan ser absolutamente extrañas en una investigación fiscal en donde a todas luces, al menos para mí, desde el punto de vista del investigado, es una investigación armada. ¿Y por qué armada? Por diversas cuestiones y enfrentamientos que hemos tenido directamente con el tema del manejo de fondos de la DIVIAC, directamente con el enfrentamiento que al menos institucionalmente hemos tenido con el Ministerio Público y que el señor fiscal interino lo ha hecho personal, ¿no? Porque se ha declarado mi enemigo público. Entonces, existen diversas cuestiones. ¿No? ¿Ah? Eso ha sido mutuo. Tú no has tratado con mucho cariño a lo... O sea, porque... Pero mira, yo me referí, Nicolás, yo cuando me he referido, ha sido a la institución, yo no me referí a él. Él se refirió, su defensa fue personal, porque él sí se refirió a mí de manera personal en otro programa. Pero la crítica que yo al Ministerio Público, es más, dice, la crítica empezó con la denuncia, falso. Tú me entre ustedes N veces acá, ¿cuántas veces juntos hemos criticado al Ministerio Público cuando yo ni siquiera soy funcionario público? 1000 veces. 1000 veces. Lo que pasa es que creo que como el señor es interino, probablemente no esté enterado de la situación que ocurre en su fiscalía. Entonces, son diversas cuestiones y diversas acciones que más bien a mí y a mi defensa lo que nos hace presumir es que esta es una cuestión absolutamente dirigida justamente para no abordar y concluir los temas, por ejemplo, de investigación de los golpes que nosotros hemos dado contra cuestionamientos enquistados dentro del ministerio, como FOIPOL, Saludpol, el mismo manejo de dinero en inteligencia o en la propia policía. ¿Pero qué tiene que ver Harvey Colchado y los coroneles ahí de DIVIAC, los capitanes de DIVIAC, los oficiales con manejo de FOIPOL? Tú recordarás que una de las cuestiones, Nicolás, que nosotros hemos cuestionado, una de las cuestiones que nosotros hemos cuestionado ha sido el manejo de fondos en la DIVIAC. Y además, y que se han en realidad o han intentado bajo
todo término decir que el monto de 72 millones que yo di era falso, cuando es absolutamente horrible. Y es más, y encima me quedé chico. Porque eso son centavos más. Pero ahí está. Y por todos los dominicanos, el ministro ha mentido porque solamente recibían 800.000. Falso, nunca han recibido 800.000 mensual, siempre recibían 1.200.000, 1.300.000 porque ampliaban las partidas. Y por 4 años eso sumado todo da poco más de 72 millones de soles. Y sobre los cuales nunca se rindió cuenta. Te doy una primicia, por ejemplo, porque tú me has traído una primicia y yo te traigo otra. A ver. La Policía Nacional entrega a todos sus oficiales teléfonos para comunicación, teléfonos en donde tienen que desarrollar su trabajo y en donde tienen que tener o mantener esas comunicaciones. Correcto. La Policía Nacional acaba de pedir los teléfonos para renovar y resulta que los 45 teléfonos de los oficiales asignados los teléfonos asignados a diversos oficiales de la DIVIAC, el día mandan una comunicación y dicen, se han perdido. O sea, los 45 teléfonos se perdieron. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? De repente por ahí hay conversaciones tan igual como la que está circulando del señor Izquierdo. Entonces, ¿por qué esa es la verdad? Pues, Nicolás. O sea, es la verdad. No tampoco nos cerremos los ojos ni pretendamos que quien acusa al ministro, quien presenta al ministro, pues en realidad, como lo decían en otros programas que yo tuve que corregir, no, es un joven oficial talentoso. Pero yo no voy a hablar de las cualidades del señor. Finalmente las cualidades tendrán que definir si ya se conoce el señor. Pero a lo que yo voy es que tú asumes una posición que toda prueba entregada en este caso es verdadera. Y eso no es cierto. Pero en absoluto. Lo que yo digo es que hay evidencias acumuladas suficientemente serias. Ya las estás calificando como evidencias. Pero siempre lo he hecho, ¿eh? Pero por eso te digo. Yo no hablo en el lenguaje de los abogados de pruebas. Lo que yo te digo es qué cosa es lo que ocurre, ¿no? ¿En qué momento Harvey Colchado se convierte en un problema? En el momento en que se abre una investigación sobre Dina Boluarte, sobre su hermano, ¿no es cierto? Y hay desde los problemas de nombramientos hasta temas de interferencia en la justicia, y está metido, ¿cómo se llama? Ortiz Marrero, no sé qué otra gente más. Bueno, en ese momento se convierte en un problema Harvey Colchado, porque además no se detiene en la investigación. Pese a los mensajes que le envían para que la pare y no se detienen en la investigación, porque en realidad estos señores no están ahí para servir al político que está de turno, y eso lo han probado con su actuación en los últimos años. Entonces, en ese momento, y encima, como la presidenta se niega a entregar las pruebas, las evidencias para la investigación, ¿no es cierto? Por orden de un juez, Juan José, a solicitud de un fiscal, allanan y descerrajan la casa de la presidenta. A ver, ahí es donde empieza o llega al punto crítico la desgracia de Harvey Colchado. En ese momento ya Harvey Colchado no podía seguir en la policía por convicción de la presidenta. Y el problema es que la percepción que uno tiene es que tú eres parte de eso, porque tú te has convertido en el operador principal para barrer a toda esta gente. Bueno, esa es la calificación. Esa es la calificación que está. No porque gasten plata de más, sino porque se han metido con Nicanor Boluarte, que es algo que no debieron hacer. A ver, mira, a criterio de la presidenta. Esa es una opinión absolutamente subjetiva que tú tienes. Yo no la voy a cambiar. Pero esa es la opinión que tú tienes. Y yo te hago una pregunta, a ver. Las entrevistas concedidas por otros exministros, y ojo, y no voy a hablar ni del señor Colchado ni de otras personas, porque finalmente a mí no me parece finalmente correcto hablar de él si es que él no está presente. Y hablamos de Izquierdo porque tú lo estás citando y lo estás mencionando en el tema y porque está dentro de una investigación. Bueno, estuvo su abogado acá, ¿no? Pero con respecto, en este caso, a este señor ni me voy a referir. Pero fíjate las entrevistas de anteriores ministros del Interior, incluso de otras gestiones presidenciales, de las manifestaciones que daban sobre las problemáticas que existían para la rendición de cuentas en la DIVIAC. Escucha la entrevista de Gastón Rodríguez. ¿Gastón Rodríguez acaso es un ministro que ha sido de esta gestión? No, es un ministro que ha sido de la gestión anterior. ¿Y qué cosa ha manifestado? ¿Qué cosa ha dicho con respecto al tema de la DIVIAC? Que pedí información y nunca se daba. Entonces, no asumamos el tema, porque es que lo que pasa, Nicolás, es que te vuelvo y te reitero una vez más. Lo que pasa es que
Para mí tú estás partiendo de una posición errada y es una posición en la que dices el ministro es un operador político. Yo no soy un operador político, yo finalmente me debo a las políticas de Estado y al trabajo que vengo gestionando y realizando. Y el trabajo que vengo gestionando y realizando se deben exclusivamente a un trabajo que está destinado a combatir la lucha contra el crimen organizado y la lucha contra la delincuencia transnacional. Para mí no es una preocupación, y es más, ni siquiera me incumbe participación alguna en ningún proceso disciplinario, sea del señor Colchado, Pérez, Juan. La ley ni siquiera habilita. Entiendo, no dice lo mismo. No he leído el texto, lamentable. No ha avanzado ahí. Mira, no ha avanzado hasta ahí. Yo te digo, pero hasta donde he llegado, ya se levantó el secreto de esta indagación. Y, hoy día deberían, estar siendo notificados el comandante general, el inspector, el jefe de inteligencia, inspectoría, el coronel Linares, el coronel Osorio, el coronel Portocarrero, de un proceso de investigación donde lo que se dice es que ha habido una instrumentalización de la Policía Nacional y sus diversos estamentos para sacar a quienes se metieron con Nicanor Boluarte en una investigación sobre el manejo de la cosa pública. Bueno, entonces tú dices, eso será sujeto a una investigación y finalmente se acreditará. A ver, eso será sujeto a una investigación y finalmente se acreditará en todo caso si es que existe o no algún tipo de responsabilidad, que yo desde ya no la creo, porque confío en el comando de la Policía Nacional y que el trabajo que desempeña y desarrolla es absolutamente transparente. Pero aquí volvemos al mismo tema. Tú lo acabas de decir, se apertura una investigación y serán notificados. Correcto, es parte de una investigación. Y si nosotros nos vamos al debido proceso, debe ser una investigación preparatoria. Mira, la gente nos está viendo y escuchando. Correcto. Y hay dos versiones acá. O sea, tienes el problema con Diviac y Harvey Colchado, que se ha convertido como un símbolo, ¿no es cierto? Es que yo no tengo ningún problema con la Diviac. ¿Cuál es el problema con Harvey Colchado? Ha habido un mal manejo, pues, de los fondos, como 70 palos en 4 años y no han rendido cuenta. ¿Ese es el problema con Harvey Colchado? A ver. ¿O el problema con Harvey Colchado es que le rompió la puerta a la presidenta por orden de un juez y a solicitud de un fiscal? O porque se metió no solo con Dina Boluarte, sino con otros políticos, incluyendo Castillo, y hasta lo de Alan García le echan la culpa. Mira, Nicolás, nuevamente partes de una posición absolutamente rara. ¿En qué momento yo te he dicho que el señor Colchado es responsable de la mala administración de 72 millones? En ningún momento en esta entrevista te lo he dicho. Ahora, explícame por qué. Yo lo que te estoy diciendo, por eso. Pero déjame explicarte, pues. Yo lo que te estoy, y es más, y yo no estoy peleado con la DIVIAC. Yo no me peleo con las unidades orgánicas que dependen de mi sector, con ninguna. Aquí lo que yo te estoy refiriendo es que hay una investigación en curso y a partir de esa investigación, que tendrá que determinar finalmente si se hicieron o no bien las cosas, porque eso es parte del debido proceso, tendrá que determinarse, se establecerán las responsabilidades. Pero yo no le estoy atribuyendo, por si acaso, ninguna responsabilidad al coronel Colchado. Y eso te lo quiero corregir, porque justamente ahora, eso es parte de la funesta demanda. Tú dices, el Culebra era mi amigo, y una pregunta absolutamente razonable. ¿Tú sabías? O sea, digamos que lo que revelan supuestamente estos chats o este chat con este agente encubierto es un comportamiento, digamos, llevémoslo a lo extremo, inmoral. ¿Está bien? ¿Tú sabías? No lo sabía. Y no lo sabía y no tengo por qué saberlo. ¿Capaz de hacer algo así? No lo sabía y no tendría por qué haberlo sabido. Yo a él lo conocí desde hace muchísimos años, creo que casi 10, cuando lo patrociné en un procedimiento administrativo del cual lo absolví. Y a partir de ahí generamos una amistad, una relación que incluso era una relación permanente. Porque incluso el abogado del coronel Colchado, entiendo yo, porque desconoce los hechos, manifiesta que yo reafirmo la comunicación cuando ingreso al ministerio y él es la gente que no, esa comunicación nunca se perdió, siempre hemos mantenido la comunicación o manteníamos la comunicación y regularmente incluso nos íbamos a cenar, nos íbamos a almorzar, se mantenía esa decisión. Las razones por las cuales él gestiona, pues el tema las desconozco, ¿no? En realidad, y tampoco hoy por hoy me preocupa. Uno todos los días no termina de conocer a las personas, pero es una cuestión, te vuelvo a repetir, Nicolás, que a mí particularmente no me preocupa. Es una cuestión que a mí no me preocupa. Bueno, entonces finalmente tendrá que llegar a la verdad. Digamos, el asunto hoy
se va a remitir, porque ya lo de las comunicaciones y tu propio reconocimiento, el contacto con él está acreditado. Ahora, el problema es el contenido de las comunicaciones, pero sobre todo el contenido de la conversión en el bendito chife de San Borja. ¿No es cierto? Claro. Hoy Junior Izquierdo está entregando la matriz, es decir, la la grabadora digital, que son estas grabadoras, entiendo, muy pequeñas, desde la que se hizo el registro, es decir, ahí está. Me parece lo más correcto. Y eso, con los niveles de tecnología que tenemos hoy, es prácticamente imposible. Si ha habido manipulación, va a saltar que ha habido manipulación. Entonces, él está entregando esto hoy día, o sea que en días vamos a saber quién dice la verdad y quién miente. Me parece lo más correcto. Es más, es una cuestión que mis abogados han solicitado, es una cuestión que se ha requerido al Ministerio Público. Me parece lo más correcto lo que tú acabas de referir. Ahora, ¿tú vas a demandar a Junior Izquierdo? ¿Perdón? ¿Tú vas a querellar, demandar a Junior Izquierdo? Ya lo denuncié. Mis abogados lo han denunciado ayer, ¿no? Sí, por organización criminal. ¿Y tú piensas que Harvey Colchado debería estar en la lista de los dados de baja de manera extraordinaria? Esa no es una cuestión que me compete a mí. Eso no te lo crees, pero ni tú, pues. Es que no es una, no te lo crees, Nicolás, ni tú. No es una cuestión que me compete a mí, porque está en la ley, pues. ¿Cuántas veces hemos hablado, Juan José? ¿Cuántas veces hemos hablado contigo acá de que hay muchos factores por los cuales la policía no es el arma que debería ser para enfrentar la lucha contra el delito? Y una de las razones es el manoseo político de la policía. Correcto. El que han metido la mano, el que han dado de baja. ¿Te acuerdas cuando tu amigo Rubén Vargas se levantó, ¿cuántos? 17 generales para poner a un amigo, ¿no es cierto? O uno en el cual podía confiar, y trastocó la moral y las reglas de juego. Es decir, y eso ha sido desde siempre. Eso pasa. Bueno, entonces, mira, yo temo sinceramente que estemos a punto de que pase otra vez lo mismo. En todo caso, de que en esa lista, de que los que pasan no se van los malos, los corruptos, los ineficientes, sino se van los que fastidian. Bueno, en todo caso, invítame a una entrevista después de que salgan las invitaciones y lo conversamos. O sea, Harvey Colchado no va a estar en esa lista. Es que yo no lo sé. Hay una cuestión, Nicolás. A ver, vámonos al punto de vista de la ley. Quienes están a cargo de la calificación de eso es el Comando de la Policía Nacional de Perú, y para eso hay causales objetivas. Es más, dentro del planteamiento que se está haciendo de la modernización de la policía, me he preocupado porque, como lo acabas de decir, siempre hemos discutido sobre ese tema. Me he preocupado que el planteamiento de causales objetivas sea sumamente estricto. Hay, creo que 20 o 22 causales objetivas que se van a tener que aplicar. Si no estás dentro de esa causal objetiva, simplemente no puedes pasar la situación de retiro. Ahora, así de simple. 1 más 1 es 2. Ahora, este tema de... tú has contratado a Carlos Caro, ¿no es cierto? Sí, claro. Que es un abogado, digamos, aparte de prestigioso, caro, ¿no? O sea, ¿quién paga? ¿El Ministerio del Interior? Te digo una cosa, y es el abogado que más barato le está cobrando al Ministerio del Interior para defender a un ministro. Los abogados de Rubén Vargas por cada proceso nos cuestan más de 150.000 soles, y es el estudio gas. Y creo que hay 2 procesos, si no hay más. Los abogados del exministro... ¿Es así? O sea, ¿los procesos contra los ministros los paga el Estado? No contra los ministros, contra todo funcionario público. Pero eso no está bien, porque eso lo establece servir. Pero ojo, y esto hay que ser absolutamente claro. La norma establece claramente, si como consecuencia del proceso se acredita alguna responsabilidad, eso tiene que devolverse. Y para eso, al momento que tú suscribes ese acuerdo, firmas una garantía. No es que firmas una garantía en donde hay un compromiso de devolución en caso te encuentren responsabilidad. Y todos los funcionarios públicos tienen esa prerrogativa por unos informes justamente que servir claramente establecido que son absolutamente constitucionales y legales. Ahora, lamentablemente, Juan José, nos hemos llevado casi 1 hora hablando de cualquier cosa, menos de lo que le preocupa cotidianamente a los ciudadanos. Pero yo soy el invitado, pues tú eres el entrevistado. Claro, pues, pero es la agenda de la que yo trato. Ese es el tema que quieres hablar. Tú puedes dar fe de que yo todo el tiempo estoy tratando de salirme de la agenda tóxica que asfixia este país. Entonces, tenemos una crisis de inseguridad y estamos lejos de haber salido. Mira, ayer Víctor Reboredo nos dio una declaración, porque se termina el estado de emergencia en la libertad. Y él decía, yo no quiero aplausos, yo quiero críticas. Porque no lo dijo en esas palabras, ¿no? Pero nos hemos sacado la madre haciendo un esfuerzo, pero estamos bien lejos de lograr la victoria contra la delincuencia. Absolutamente de acuerdo. Entonces, y mira el reportaje que ha salido el fin de semana donde la Policía Nacional, justamente de Trujillo, captura a 2
extorsionadores con armamento y motocicleta y todo, y resulta que la fiscal no pudo asistir a la audiencia habiéndose le pasado el plazo de flagrancia porque era el Día del Padre. O sea, frente a esas cuestiones... nosotros no podemos discutir, Nicolás. Pero eso puede ser, ya pues, pero Juan José, que estamos otra vez, es decir, es que acá está, a mí me parece que una de las personas más sensatas que va a estar esta semana, ¿no es cierto? Javier Arévalo, presidente de la Corte Suprema acá. Yo creo que él es uno de los que habla más claro sobre este tema. Esto es una responsabilidad compartida. Pregúntale al doctor Arévalo sobre los juzgados de flagrancia. Pregúntale. Claro. Entonces él dice, hay que hacer juzgados de flagrancia, ya pues entonces que todos se mojen. Necesitamos recursos, el Ministerio de Economía tiene que poner billetes, hay que poner los equipos técnicos para hacer todas las pericias. Totalmente de acuerdo. Es decir, tiene que haber fiscalía, tiene que haber policía, tiene que estar todo el mundo. Dice, los plazos no nos alcanzan, entonces ampliemos los plazos porque el Congreso también se compromete. Nicolás, pero no es una cuestión solamente de plazos. Mira, tú acabas de citar, pregúntale al doctor Javier Arévalo sobre los juzgados de flagrancia. Los juzgados de flagrancia fueron justamente constituidos para juzgar de manera inmediata a quienes son capturados cometiendo delitos. Está el juez, está el policía, y quien no está es el fiscal. El fiscal nunca va. Y es más, o sea, para ti, por eso. Para entonces, ti, mira, la percepción de inseguridad según el INEI es 86.1%. La percepción, que es subjetiva, ojo, es distinta el porcentaje de criminalidad. Tú dices dos cosas, porque yo he seguido las cosas que has dicho en los últimos días. Tú has dicho, uno, que ha bajado el índice de criminalidad. Exacto. Y en segundo lugar, que esto no mejora por culpa de la fiscalía. No, a ver, el índice... Digamos, en resumen, eso es tu postura. No, porque acá todos somos responsables. Todos somos responsables. Yo lo que digo es que la Fiscalía tiene un gran porcentaje de responsabilidad por las acciones que está dejando de hacer. Eso es lo que tengo. Pero todos tenemos una responsabilidad porque, por ejemplo, yo no puedo desconocer que dentro de la Policía Nacional nosotros también tenemos problemas de corrupción, con los que estamos luchando todos los días. Todos los días luchamos contra ese tema. El día de ayer recibíamos una denuncia de una alcaldesa de un distrito en donde nos decía, oye, mi comisario me está amenazando. Entonces inmediatamente hemos aperturado, se ha puesto en conocimiento de Inspectoría para que Inspectoría, de acuerdo al marco de sus competencias, inmediatamente accione. Y lógicamente poniendo en conocimiento también del Ministerio Público. Pero acá vamos al tema, Nicolás. Acá lo que tenemos que hacer, y yo comulgo en esta idea contigo, es sentarnos en la mesa y ver una solución. Pero el problema es que nos sentamos en la mesa 2 o 3 y otro actor fundamental no solamente no se sienta, sino que te trae la comida podrida, que es la Fiscalía. Y eso lo digo porque todos los días hay libertades de personas en flagrancia, detenidas con armamento y que los dejan en libertad. Y luego con esas mismas armas que les devuelven nos matan. Ese es el tema. Sí, pues, ese es el tema. Entonces tampoco querramos discutir en un tema con toda la cuestión. Yo puedo concertar contigo que hay casos en los que la Fiscalía o los fiscales, porque no hay que generalizar la institución de la Fiscalía, porque hay fiscales muy buenos, muy eficientes, muy capaces, muy totalmente calificados. De acuerdo. ¿No? Pero ese es uno de los problemas que tienes. Tienes un problema dentro de la propia policía. Fíjate, por ejemplo, no se habla estado de emergencia. Dijeron en La Libertad incluso que iban a intervenir a las Fuerzas Armadas. Hasta ahora están preguntándose en las Fuerzas Armadas cuál es su papel. Pero el problema los operativos estos que tú tanto le criticabas a tus amigos caviares, ¿no es cierto? Los mega operativos que... No, yo lo que criticaba, seguro se parece demasiado a los mega yo lo que criticaba son los Armanis, no criticaba los megaoperativos, criticaba los Armanis que hacían para los megaoperativos. En el caso nuestro, nosotros estamos trabajando con muchísima transparencia y nosotros estamos trabajando con participación activa de los alcaldes. El índice de criminalidad, porque lo que tú acabas de referir, dices el índice de victimización, efectivamente, eso es subjetivo. Ese es que respondas la pregunta, sientes que vas a ser asaltado y lógicamente la gente responde que sí. Pero si te vas al índice de criminalidad, que son realmente las denuncias formuladas, tanto en las comisarías como en las resueltas, ha bajado. Ayer yo recibí la visita, frente a todos estos hechos, recibí la visita de 10 alcaldes de Lima que estaban absolutamente satisfechos con el trabajo que veníamos realizando. La misma alcaldesa de Lince decía, gracias a los operativos, Amanecer Seguro se pudo detener a la organización criminal One Generation, que es la organización que estaba vinculada al tema de trata de personas. Sí. Entonces, igual, en Ica, nosotros con los operativos hemos podido recuperar 10 vehículos robados y entregarle su llave a la gente que se acercaba y en realidad agradecía a la policía porque se había recuperado ese material de trabajo con el que todos los días está ahí. Entonces, no podemos decir que son... No me voy a atravesar en una discusión sobre ese tema que habría espacio. Suicho, ¿qué pasó?
A ver. O sea, el incidente es rarísimo. Vienen supuestamente a alquilarle una maquinaria y resulta que hay policías ahí y lo que dice Suicho es me amenazaron. A ver, no, a ver, acá yo ¿Qué hacían esos policías ahí? A ver, yo apoyo las declaraciones brindadas por la Comandancia General de la Policía Nacional y el día de ayer las declaraciones que ha dado el general Conde, que está a cargo de la investigación. Penosamente hay policías que han integrado esta banda criminal dedicada al arrebato de oro y que es la que estaría, porque siempre hay que hablar en condicional, gracias a nuestro código procesal, estaría vinculada a esta digamos, gestión delictiva de arrebato de oro. Entonces, lo que sostiene el señor, que es algo que nosotros estamos en proceso de investigación, es que al señor en un Zoom, le habrían obligado, en un Zoom en donde tú estás en Lima y yo estoy en Chorrillos. O sea, tú en Lima te he obligado a mostrar 2 barras de oro y decir, estas son las barras que están en venta. O sea, pero lo que importa es, no tiene nada que ver con los huayquis. Absolutamente nada que ver con los huayquis. Eso también se va a saber, la declaración del señor, yo estimo que es parte de su defensa para no perder una categoría, José, pero es un tema. Una última pregunta sí. Juan Carlos Portugal, que tú sabes es el abogado, uno de los abogados de Dina Boluarte, ha dicho en una conferencia sobre ti, ¿no? El ministro del Interior se habría ufanado en el cargo utilizando el nombre de la presidenta. A ver, le da, digamos, yo creo, le da un espacio a que realmente lo hayas dicho. Nicolás, yo creo que cuando... Se han molestado, parece Dina Boluarte. Yo creo que cuando, te vuelvo a repetir, y tú sabes el cariño que yo te tengo, nos conocemos años, ¿no? Yo creo que cuando uno hace esta pregunta tiene que, digamos, ponerlo en todo el contexto. Cuando el doctor Portugal explica esa situación, ha explicado 5 hipótesis. La que acabas de referir es su primera hipótesis. Y la 5ª hipótesis es que el ministro no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, ¿por qué no te vas a la 5ª hipótesis y más bien solamente refieres la primera? Está bien. Entonces, ahora, ¿han hablado de esto? ¿Perdón? O sea, ¿en algún momento ha estado en discusión que si permaneces, si te vas? ¿En algún momento ha estado en discusión en estos días? A ver, absolutamente todos los ministros de Estado, ya lo ha dicho el Premier, estamos en constante evaluación. Esa no es una decisión que a mí me compete, a mí yo no estoy... pero eso no es una respuesta, pero es sí o no. Lo que pasa es que hay una cuestión, esa es una evaluación que finalmente se hace y no depende de ningún ministro. Todos los ministros estamos supeditados y subordinados a la decisión que en este caso adopte el Premier, adopte la señora Presidenta de la República, pero lo único que estamos haciendo nosotros desde el sector en el que estamos es trabajar por nuestro país y tratar de hacer las cosas mejor cada día. ¿Un consejo? ¿Me recibes un consejo? Siempre. No, Presidenta. Y usted, doctor Arana, por favor, no se meta. Usted, Ministerio de Justicia, soy Ministro del Interior. ¿Presidenta? No. No es tan difícil, ¿ah? Y no están acostumbrados a los políticos a lo que le digan, déjeme hacer mi chamba, yo quiero arreglar la crisis de inseguridad. La hago. No hacer a su abogado ni andar cuidándole a ustedes sus problemas. Se va a ofender, de repente te dice, bueno, mira, hasta la vista, baby, como dice, de repente. Mira, Nicolás. Pero de repente es lo que necesitamos con los políticos. Yo te digo una cosa y para concluir, hay muchas cosas aquí, muchas cosas que rescatar. Yo entiendo tu posición y entiendo que en realidad tu posición es absolutamente crítica, siempre lo hemos visto y siempre lo hemos compartido. Pero este gobierno es un gobierno que está logrando muchas cosas importantes, que está construyendo colegios del Bicentenario, que está dando trabajo a través del Ministerio de Trabajo con programas especiales, que está detrás fortaleciendo los hospitales. Es un gobierno que después de 12 años, ha dispuesto la nueva escala remunerativa de la policía y las pensiones. Entonces, ¿sabes qué? Te propongo yo una cosa. Yo acepto las críticas, pero también reconoce los éxitos. Me van a crucificar por la hora. Hagamos una entrevista en 15 días. Perfecto. No una semana, 15 días. Pero mira, si hablamos, bueno, de lo que haya pasado y hablamos de la crisis de inseguridad y cómo vamos. Perfecto. Nos vamos a la... No, claro que va a seguir siendo ministro, ¿o no? Porque me dice mi productora, de repente no es ministro, ¿cómo no sea mal agüero? Muchas gracias, Juan José, por estar acá. Gracias, Nicolás. Muchas gracias por estar acá. Nos vamos a la pausa, estamos en Exitosa, 95.5 en la FM en Lima, Canal 34 en Movistar. Regresamos.